nos diste un millón. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorar? Al que todo me lo da. ¿Cómo no adorarle a él? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar? Aquel que su vida dio para darme vida. San Juan, capítulo 12 y versículo 26. 12:26. Cuando lo tenga dice amén. Y si no, pues ya está ahí en la pantalla. Amén. Dice la escritura: si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Eterno Dios, te ruego, Padre Santo, que tu palabra, Señor, sea escrita como pluma de escribiente en los corazones de tu pueblo y de aquellos que nos están viendo por los medios sociales. En el nombre de Cristo yo te ruego, Señor, que esta palabra establezca, Señor. Yo creo con todo mi corazón, Padre Santo, que esta palabra es para el fin de año, pero tú me la diste hoy. Así es que hoy, Señor, recibimos tu buena dádiva, tu perfecto don, Señor amado, que derramas desde el lugar inaccesible, porque nadie te ha visto. Y sabemos, Señor, que tú derramarás bendición sobre bendición, gloria sobre gloria, y nos darás victoria sobre victoria. En el nombre de Cristo, recibe el honor y la gloria, papito lindo. Gracias, Señor. Y el pueblo, Señor, dice amén. Esta palabra que el Señor deposita en mi corazón habla de servidores, de servicio. Por eso le decía yo a usted que es importante que usted no se sienta así como, no, pero yo no estoy sirviendo. Eso es lo que usted cree. Espérese que termine con el mensaje y va a ver que sí le está sirviendo al Señor. Amén. Con el simple hecho de traer su ofrenda, su diezmo, su aportación a la casa del Señor, usted está aportando para la obra de Dios y para que esta palabra llegue a todos los lugares que tiene que llegar. Ahora, hay un contraste tremendo que yo miraba entre lo que el mundo promueve y lo que la palabra de Dios dice. Son dos cosas totalmente, hermano, diferentes. Y la tragedia grande es que muchos cristianos han sido influenciados por la cultura de este mundo, más que por la palabra de Dios. Y fíjense que muchas veces, mis amados, sin darnos cuenta, caemos en la cultura de este mundo de tinieblas y hacemos lo que nos dice. ¿Ah? No, a mí no me dice nadie que haga lo que yo hago, lo que yo quiero. Y cuando estás en el fin de año y en las fiestas navideñas, ¿ah? Y haces el trencito, arriba las manos, todos demos vuelta, y tú estás ahí metida y metido, ¿verdad? Quiera Dios que no, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Ahora, por ejemplo, el mundo le da valor al poder, el mundo le da valor a lo prominente y al prestigio, ¿sí o no? Ahí es donde usted tiene que contestar. ¿Ah que sí? El mundo le da, hermano, pompa a la prominencia y al prestigio. Pero fíjese que Jesús dice en esta palabra que leímos: si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, vuelve a repetir, dice, el Padre lo honrará. Y entonces yo quiero ver esto, porque cuando los discípulos de Jesús, fíjense que ellos
querían, por ejemplo, posiciones prominentes, hermano, en su reino, él los reunió y les empezó a decir y les dijo esta palabra. Mateo 20, 25 y 26. El Señor Jesús les dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera, diga conmigo, yo quiero, el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Mire cómo el Señor enseñó que el servicio a los demás es más importante porque te lleva a un lugar prominente en Dios. Por eso es que el que no quiere servir, hermano, no va a llegar a la prominencia divina. Amén. Por eso es mejor ser siervo que ser señor. Ya el Señor ya está dado. Amén. Y entonces, esto es lo contrario de lo que el mundo está promoviendo, pero la ambición de cada creyente debiera de ser, hermano, servir al Señor. Ese sería, hermano, lo que debemos de hacer. Pero hay muchos que no lo han entendido. Por ejemplo, hay gente que quiere, hermano, quitarle la posición al otro. Y le voy a decir algo, no puede suceder eso. Fíjese que el único, y yo se lo mostré por la palabra, creo que fue viernes o martes, el único que peleaba por su apostolado, ¿quién era? Pablo. Pablo dijo, defendió su apostolado, ¿cierto o no? Él lo defendió, dijo, si para algunos no soy apóstol, para vosotros sí lo soy, dijo. Estaba defendiendo su apostolado. Y entonces, hermano, mire lo tremendo de esto. Pedro nunca defendió su apostolado. Y es más, Pedro lo negó 3 veces. Pedro, hermano, le dijo, mi vida daré por ti. Y cuando llegó el momento de dar la vida por él, hermano, sacó la espada, le cortó la oreja a Malco, al soldado del sumo sacerdote, hermano, y el Señor la recogió la oreja, se la pegó nuevamente, lo sanó inmediatamente y le dijo, Pedro, este asunto no es así, le dijo. Y entonces Pedro guardó su espada. Le dijo, pon tu espada en su vaina, porque si vas a sacar la espada, a espada morirás. Es que no esperemos sembrar mal para que nos vaya mal. Mejor sembremos bien para que nos vaya bien. Y entonces Pedro, hermano, su posición él nunca dijo voy a defenderla, porque él fue escogido entre los 12 apóstoles. Y ni el Papa, le decía yo, ni el Papa puede decir, ¿y por qué Pedro está de primero en la Basílica de San Pedro? Y ahí es donde están los papados, ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces, hermano, Bartolomé, ahí va a estar. Hermano, los apóstoles, los 12 van a estar ahí. Y muchos, así como Pablo, que le sirvieron, que fueron carceleados, que hermano estuvo en el abismo por un día y una noche. Hermano, él fue, hermano, golpeado. A él lo latiguearon, dice que le dieron 40 azotes menos 1, 3 veces. Hermano, a él le fue pero tremendo. Y cuando llegue Pablo allá, y mire que ya los 12 tronos están dados, ni modo. Le van a dar otra posición, pero no los 12 tronos. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos, hermano, ambicionar y querer. O sea, se lo voy a poner claro. Usted no le puede quitar la posición a nadie. Solamente que sea un Judas. Si es un Judas, no hay problema. Va a perder la posición Judas. ¿Ok? Y va a venir otro. Va a venir un Matías a tomarla. Por eso dijo el Señor, no permitas que tu corona sea quitada. No sé, que no te la vaya a quitar otro. Amén. Entonces, hermano, la ambición de servir en cualquier manera, en cualquier lugar, en todo tiempo, y la posición, hermano,
que usted escoja y que Él esté de acuerdo, porque usted puede escoger, pero si Él no está de acuerdo, tiene que ser Él el que escoja la posición y Él se la va a dar. Pero ¿qué significa servir a Dios? Mire, hermano, nosotros, fíjese que seguido pensamos, y yo ponía aquí, esto solo aplica a los pastores o misioneros. O es limitado el servicio en la iglesia local. Pero de acuerdo a Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, esto abarca toda nuestra vida. Sea que usted esté en la iglesia o no esté en la iglesia, hermano, esté en su trabajo, en donde quiera que esté, usted, Dios lo mandó a servir. Amén. Miren lo que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. O sea, cuando usted esté en el lugar de trabajo, usted va a trabajar como para su Señor y no como para los jefes. Amén. Y usted va a honrar a Dios donde quiera que esté. Por eso el cristiano, hermano, se va a identificar por ser una persona fiel, una persona confiable, una persona honrada en su trabajo. Amén. Y entonces, hermano, en su colegio, en su escuela, donde quiera que nos movamos, vamos a servir a ese Dios que nos dijo: yo te saqué de las tinieblas para llevarte a mi luz admirable. Y entonces nosotros vamos a hablar de las virtudes que Dios ha hecho con nosotros. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora, el verso que sigue, verso 24, dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Entonces nosotros servimos al Señor donde quiera que nos movamos. ¿O no habla usted de Cristo? ¿O le da vergüenza hablar de su Señor? Porque, hermano, si le da vergüenza, no le está sirviendo al Señor. Pero si usted se comporta con solo la conducta cristiana debe de ser intachable. Amén. Hermano, cuando usted está comprando algo en el supermercado y le dan extra, usted paga con un billete de a 20 y le dan cambio de uno de a 100. ¿Usted qué dice? Gracias por tu bendición, Señor. No, usted le va a decir: perdone, señorita, fíjese que se equivocó, yo solo le di $20 y me está dando cambio por uno de a 100. Y los que están al lado le van a decir: este bruto que está haciendo, ¿verdad? Porque la gente en el mundo cree que uno es tonto al ser honesto. Ese es el pensamiento de afuera. Pero es que nosotros no somos de aquí, somos de allá. Amén. Y vamos a honrar a Dios con nuestra conducta, con la manera en que hablamos, con la manera en que nosotros nos conducimos. Habla más tu testimonio que tus palabras. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces dice el verso 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Entonces, en la casa tú le sirves al Señor. En el trabajo tú le estás sirviendo al Señor. En la escuela le estás sirviendo al Señor. En el vecindario le estás sirviendo al Señor por tu conducta, cómo tú te mueves con el vecino. Hermano, o en la iglesia hemos sido llamados a servir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si le obedecemos, le vamos a servir a los demás, porque sirviendo a los demás le estamos sirviendo al Señor. Amén. Porque Él nunca rechazó a nadie. Cuando aquel ciego llamado Bartimeo le dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, los discípulos le dijeron: hey, cállate, no molestes al Señor. Y él iba caminando y se regresó y le dijo: ¿qué quieres que te haga?
que me des la vista. Y le dijo, se ha hecho como has querido. Mira, hermano, ¿cuántos de nosotros nos damos cuenta que Él se detiene para sanar un ciego, para sanar un enfermo? ¿Cuántos de nosotros nos detenemos cuando vemos la necesidad de esta humanidad perdida? ¿Cuántos? ¿Cuántos nos detenemos a decirle, mire papá, mire mamá, usted necesita a Cristo en su corazón? Usted necesita un cambio en su vida. ¿Cuántos, hermano, tenemos miedo de irle a testificar a la abuela? Que la abuela, hermano, la abuela te va a sonar. La abuela no anda con cuentos, ella te agarra y te tira el zapato. Pero ¿cuántos le podemos servir al Señor con nuestro testimonio? Todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo debemos de dar un testimonio, hermano, pero de luz y no de tinieblas. Y entonces, hermano, vamos a obedecerle y vamos a servir a los demás. La siguiente pregunta, la pregunta número 2, sería esta mañana: ¿por qué debemos servir a Dios? Antes de todo, debemos de considerar que es un privilegio servir a Dios. ¿Por qué? Porque Él es grande, Él es lo máximo, Él es el soberano, hermano. Él es quien nos pide a nosotros el servicio. Ahora, primera de Timoteo 6:15 y 16, dice la Escritura, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y el Señor de señores. Verso 16 dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Está hablando del Padre. Está hablando del Padre que nos entregó al Hijo y nos bendijo con la dádiva del unigénito. Y Él vino, hermano, a hacer la voluntad de papá. Aún Él dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire qué obediencia. Por eso Él requiere obediencia para el servicio, para que nosotros sepamos que sirviendo a todos los demás, nosotros vamos a estar sirviéndole a Dios. Ahora, nosotros servimos a un Dios y Padre amoroso que nos envió a su Hijo amado para rescatarnos de la condenación, del pecado y darnos la vida eterna. Entonces, el Padre, hermano, habla en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16, y el Padre dice, porque de tal manera yo he amado al mundo que he entregado a mi Hijo, el único en su género, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que entonces que yo tengo que aceptar al Hijo. Yo no puedo dejar de aceptar al Hijo, porque para eso vino, para rescatarnos, para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, nosotros estamos juntos con los patriarcas, hermano. Nosotros estamos juntos con Job, estamos juntos con Moisés, estamos juntos con David, con los profetas, con los apóstoles, a quienes los contaron para servir al más alto, al Altísimo. Usted y yo nos han dado el mismo asignamiento: servir a Dios. Servir a Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo para servir a Dios? Tercer punto. Tenemos que servir al Señor porque estamos siguiendo las pisadas de Cristo. Repito, tenemos que servir al Señor porque Él no vino a ser rey. Él dijo que se despojó de todo y después dice que tomó un cuerpo de hombre. Y estando en la forma de hombre, dice que se humilló para servir a los hombres. Si Él vino a servir
y yo estoy siguiendo las pisadas de Jesús, yo tengo que ser un servidor también. Amén. El apóstol Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, porque cuando yo le hablo de Pablo, de Juan, de Pedro, de Timoteo, hermano, cuando le hablo de Santiago, hermano, de Judas, cuando le hablo del Apocalipsis que escribió el apóstol Juan, hermano, no crea que le estamos hablando ni de Juan, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Chucho, Jacinto y José. Le estamos hablando de la palabra de Dios, porque ellos escribieron la palabra escrita de Dios. Ellos están escribiendo, hermano, al verbo de vida que se llama Jesús, el Cristo de la gloria. Un aplauso al Señor. Entonces, el apóstol Pablo nos dice, Filipenses 2:5 y 6 y 7. Oiga esto. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Quiere decir que la semejanza humana es de siervo. Dígale que está a su lado, no te creas mucho porque eres siervo, dígale. A ver, dígale por favor. ¿Ah? No te creas mucho porque eres siervo. Amén. Jesús fue el primero y principal siervo que vino a la tierra a enseñarnos que es necesario servir. Y él fue el primer siervo de su padre. Pero fíjense que, porque él, hermano, él no actuó de su propia iniciativa. Él, hermano, él no hizo lo que él quería, sino que vino a hacer lo que el Padre le dijo que hiciera. Se lo voy a decir para que usted no crea que yo lo estoy hablando de más aquí. Juan 8:28. Miren lo que dice Juan 8:28. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, les dijo, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas, ¿cómo? Como el Padre me enseñó. Entonces, por eso él se iba al monte de los olivos, hermano, toda la noche a hablar con su papá. Y ahí estaba orando. ¿Y sabe por qué la gente lo seguía? Porque la oración, y él era el verbo, la palabra, la oración y la palabra. ¿Qué dijo Pedro? No es justo que sirvamos las mesas, sino que a nosotros nos han encomendado el ministerio de la palabra y de la oración. Quiere decir que si no oramos, hermano, no va a haber revelación en la palabra. En otras palabras, no va a haber maná, no va a haber pan del cielo. Habrá cualquier mensaje enlatado, pero no va a haber palabra revelada. ¿Sí me entiende? Y entonces, hermano, es importante que nosotros busquemos al Señor y que estemos en la presencia de Dios, hermano, antes, porque mire, hermano, no se prepare un mensaje. Si lo invitan a hablar o a predicar, no prepare nada, prepárese usted. Y cuando usted esté lleno de la presencia del Señor, Él hablará por usted. Muchos dicen, yo voy a la corte, pero ni le voy a pedir al pastor que ore por mí, sino que el Señor, dice la Escritura, que Él hablará por mí. ¿Y qué tal si no le escuchas al Espíritu Santo porque no tienes comunión con el Espíritu? Pero si estás bien orado, si has buscado el rostro del Señor, cuando vayas a la corte, Él hablará por ti, porque vas a oír la voz interna que te diga, dile esto al juez, dile aquello al juez. Amén. Pero si vas todo carnal, hermano, vas a meter la pata. Yo muchas veces he metido la pata por andar de carnal, hermano, por sufrir calenturas ajenas. Y solo a mí me ha pasado, o a usted también. ¿Verdad que a todos nos ha pasado eso? Que metemos las cuatro, hermano.
pastor, yo solo tengo dos, yo soy ser humano. Dice Jesús que somos las ovejas de su prado. Y no me diga que la oveja tiene dos patas, tiene cuatro. Amén. Entonces es importante, hermano, que nosotros busquemos la llenura del Espíritu. Y entonces, fíjese, pero fíjese que Jesús, Él también vino a servir a los hombres, dando su vida por muchos. Fíjese que Él, en esta palabra que le voy a dar, dice que Él dio la vida por muchos, no por todos. Porque no todos lo quieren aceptar. Pero el que lo acepte, hermano, perdone, hermano, la palabra que le voy a decir, el que lo acepte ya se rayó. En otras palabras, hermano, ya la hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que acepta a Jesús, hermano, miren lo que dice la palabra. Marcos 10:45. En Marcos 10:45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por cuántos? Entonces muchos no son todos. Es que yo vi una muchedumbre. Bueno, eso es una muchedumbre, pero no lo vistes a todos. Entonces quiere decir que, hermano, el que acepta a Cristo ya la hizo. Hermano, no hay cosa más hermosa que una persona abra su corazón al Cristo de la gloria, porque allí está, hermano, el regalo más divino, más precioso de toda su vida. Y si usted dice no, perdóneme, ya la regó. Lo digo por los que están viéndonos por los medios sociales. Usted tiene que aceptar, abrir su corazón. Cuando usted abra su corazón y le diga: Señor Jesús, entra a mi corazón. Haz tu trono en mi corazón. Sé tú mi Señor. Cambia mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mis iniquidades. Mire, hermano, hay gente en la cárcel que ha asesinado. Hay gente, hermano, en la cárcel que ha hecho lo peor. Pero el momento que aceptan a Cristo, se limpió de todo pecado. En ese momento quedó limpio. Pero la ley de Dios dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso quiere decir que la carceleada no te la vas a quitar de encima. Vas a pagar. ¿Por qué? Porque hiciste lo malo en la tierra. Hay una ley. La ley dice que nosotros, hermano, si no respetamos las leyes terrenales que son dadas por Dios, hermano, dice que vamos a sufrir la espada que lleva, hermano, el alguacil o el policía. Entonces, por eso muchas veces, hermano, no podemos decir: no, si es que es cristiano. El otro día yo miré, hermano, en video, vi a un pastor que lo tiraron al suelo y le pusieron las esposas, y también a la esposa la tiraron, a la pastora, al suelo, y al que empezó a hablar también lo llevaron preso. ¿Por qué? Porque habían violado una ley. ¿Cuál era la ley? Una niña que no quería, hermanos, estar con su madre, porque su madre le gustaban las cosas del mundo, a ella no. Ella se había convertido a Cristo. Pero como era una niña de 15 años, era hija de dominio. Por lo tanto, el pastor y la pastora no podían retener a esa niña en su iglesia. Si la madre decía: no, yo vengo por mi hija, se la tenían que entregar. ¿Por qué? Porque era hija de dominio. Pues ellos la escondieron en su carro. Y entonces les cayó la ley. Por muy pastor que seas, si violas la ley, hermano, el pastor va manejando a 90 millas por hora, así como algunas que no quiero decir quiénes son. Hermano, te va a agarrar la policía y te va a meter un ticket, hermano, hasta de $500. No podemos nosotros decir: es que yo soy pastor. ¿Sabe que yo le conté un día esto y se lo voy a volver a contar, porque no me es gravoso contarles las mismas cosas, porque para vosotros es de beneficio? Mira, hermano,
estábamos en un retiro de ayuno y oración en la montaña. Y de repente vimos a un pastor, hermano, que el cinturón, el cincho, la correa, le daba vuelta 2 veces. Y entonces le preguntamos nosotros, le dijimos, muy buenas, ¿cómo está? Y ya se puso a hablar con nosotros y nos dijo, yo soy pastor. Qué bueno, tengo ya 40 días de ayuno. Se le notaban, hermano, había perdido 200 libras. Y entonces nos contó una historia real. Nos dijo, fíjense que un día, dice, yo iba a una campaña en la Florida. De aquí de California salí. Y como ya iba tarde para la campaña de Florida, y vi una calle recta, así como la calle que va para Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que diga Las Vegas, que es recta, ¿verdad? Y entonces el pastor dijo, aquí le meto todo lo que da. Iba 100, 150, hermano. Iba todo lo que da. Allá a lo lejos, dice que él vio unas lucitas que venían, pero lejísimos. Y dice que se tardaron como media hora para alcanzarlo. Imagínense cómo iba el pastor de rápido. Cuando, hermano, el patrón lo oría, el pastor sale y el policía le mira que dice, only Jesus saves, solo Cristo salva, solo Jesús salva. Y decía un montón de bumper stickers que le estaban dando el hint, la clave al policía de que era un cristiano. Y entonces llegó y le dijo, ¿sabe por qué te paro? Y él le dijo, me imagino por qué. Y entonces le dijo, ¿tú eres cristiano? Le dijo. Y le dijo, no, soy pastor. Le dijo, bueno, pues ni modo que no era cristiano, era pastor. Y le dijo, es que voy rápido para una campaña evangelística y yo soy el predicador. Y le dijo, bueno, le dijo, lastimosamente te voy a tener que dar una esquela por violaciones extremas, le dijo. Le metió una esquela como de $1,500, hermano. Y él le dijo, pero ¿por qué si soy siervo de Dios? Le dijo, te voy a decir por qué, le dijo. Yo soy la policía de aquí abajo, le dijo. Y si yo no te doy este ticket, le dijo, no vas a aprender que no es así como se quiebran las leyes, ni es así como uno se conduce. Le dijo, porque tú eres policía de arriba, le dijo. Y entonces le dijo, si yo no te detengo, ¿cuánta gente no va a tener la oportunidad de aceptar a Cristo porque tú te mataste? Le dijo. Y entonces él se quedó y recibió el ticket, lo firmó. Le dijo, tranquilo, le dijo, váyase despacio, le dijo, porque de todas maneras va a llegar y lo van a esperar. Y si no predica el primer culto, le dijo, va a predicar el segundo. Pero la gente va a ser salva. Así le dijo el policía, hermano. Cuando nos estaba contando, yo estaba con mi papá, con mi apóstol, y mi apóstol solo me quedaba viendo y me dijo, wow, qué enseñanza. Porque no puedes quebrar las leyes de esta tierra. Porque nosotros somos policía de arriba, pero no debemos de quebrar. Por eso dice que el espiritual no le aplican las leyes de esta tierra. El que es espiritual va a entender a caminar como Cristo caminó, sin violar ninguna ley. Aun cuando le pidieron, hermano, los impuestos, ¿qué dijo el Señor? Porque Pedro le dijo, él es el Hijo de Dios, le dijo Pedro. Porque el Pedro siempre hablaba de más, hermano. Y el Señor le dijo, Pedro, mejor cállate y vete con el... ¿Tienes un anzuelo? Le dijo, sí, aquí traigo un anzuelo. Pero no tengo caña de pescar. No, tú eres pescador. Le dijo, tú sabes cómo. Tíralo. Y vas a encontrar un pez y el pez va a venir y va a traer el impuesto, no solo mío, sino tuyo también. Y se los dio. ¿Violó la ley el Señor terrenal? ¿Cuántos no están pagando sus taxes? ¿Cuántos están violando la ley terrenal? Hay pastores que fíjense que demasiado. No, seamos sinceros. Las leyes no se violan porque las consecuencias son demasiado fuertes. Por eso mejor caminemos con una conducta, hermano, firme en el Señor. Ahora, dice la Escritura que Él vino a dar la vida por muchos en rescate. Ahora, la cuarta razón
por la cual debemos servir a Dios es porque en el preludio de lo que vamos a estar haciendo por la eternidad nos tienen en la escuela terrenal donde nosotros nos quieren sirviendo, porque allá vamos a ir a servir a Dios. Allá no crea usted que va a ir con un arpa en una nube de ringui tingui tingui, ¿verdad? No, no, no. No crea que lo van a tener ahí de Aragán. Ya mucho tiempo estuvo de Aragán en la tierra. Amén. Allá a servir. Entonces, esta vida solo es el ensayo del cielo. De acuerdo al último capítulo de la Biblia, vamos a servir a Dios para siempre. Miren lo que dice. Apocalipsis 22:3. Por si acaso usted dice, ¿y a dónde dice eso, pastor? Aquí, en la Biblia. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos, ¿qué dice? Le servirán. Sí, pastor, pero yo no soy siervo, yo soy. No. Todos somos siervos del Señor. Y todos le servimos al Señor. En la casa, en el lugar de trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera, en el supermercado, en la limpiaduría, hermano. Pasa a Tijuana y usted sigue sirviendo a Dios. Lo agarra la migra, ahí también le va a servir a Dios. Sí, hermano, donde quiera, lo que a usted le pase, porque, hermano, todo lo que nos acontezca es para nuestro bien, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces es para un crecimiento que Dios hace las cosas que hace. Entonces, hermano, cuando estemos parados delante del trono de Cristo, Él evaluará nuestro servicio. Él nos va a evaluar. Él va a decir, ¿qué hiciste por mí? ¿Hablaste de mí o te avergonzaste de mí? Porque la Escritura dice que el que se avergüence de Cristo, Él se avergonzará de Él delante de sus propios ángeles. ¿Así dice o no dice? Y entonces ahí viene la evaluación de nuestro servicio. Y si fuimos fieles con Él, hermano, en lo poco que nos encomendó, Él nos encomendará, hermano, lo mucho en su reino. Él no te puede encomendar nada del otro lado si aquí no quisiste hacer nada, ni hablar de las maravillas que Él. ¿Acaso no dice la Escritura en Pedro? Que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces quiere decir que el servicio es en todo lugar. Y eso lo van a evaluar. Se lo voy a mostrar por la palabra. Mateo 25:21. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué dice? Entra en el gozo de tu Señor. Mire qué tremendo, hermano. Entonces tenemos que entender que esto va a suceder. Quinto punto que le traigo esta mañana. Nosotros le servimos a Dios por amor y estamos agradecidos por nuestra salvación. Cuando usted sirve a Dios porque usted ama a Dios y lo ama tanto por tanto que le perdonó. Por eso la Biblia dice, al que más le perdonó, más ama. Un aplauso, Señor. Bendito su nombre. Y entonces el agradecimiento viene por nuestra salvación. Y note que la salvación es extensa. Te salvó del pecado y de la muerte. Te salvó de la enfermedad, porque ahí dice que por sus llagas hemos sido curados. Te salvó, hermano, de la pobreza, porque dice que Él se hizo pobre para enriquecerte. Dios, hermano, lo hizo todo. La salvación tiene una extensión, hermano, grande. Nos salvó de todo. Nuestro servicio
no puede pagar nuestra salvación, pero puede ser la forma de agradecimiento a nuestro Señor. Cuando usted habla de Él, donde quiera que se encuentre, usted está sirviendo al Dios vivo. Un aplauso, Señor. Y ahora que le caiga el 20 esta mañana, que nos caiga, hermano, la revelación a nuestro corazón. Porque en vez de ofrecer excusas o pensar que el servicio a Dios es una carga o un deber, se torna en una delicia cuando nuestros corazones rebosan del amor de Dios y de la gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay gente que dice, ay, servir. No, yo le voy a hablar a la pastora y le voy a decir que yo no puedo servir, que me estoy trabajando extra. Hermano, ¿cómo le vas a explicar eso a Dios que te está checando? Te está checando. Te está chequeando tu agenda de servicio. ¿Qué le vas a decir? Es que, Señor, fíjese que, bueno. Entonces, le serviste a la cultura de Satanás y no quisiste servir a mi reino. Eso fue lo que pasó. Quiera Dios, porque ojalá no es nuestro vocabulario. Quiera Dios sí es nuestro vocabulario. Ojalá es dudar de la palabra de Dios. Pero quiera Dios que no te hagan a la izquierda, donde están los cabritos, hermano, y los demás a la derecha. ¿Por qué razón? Porque no quisiste servirle al Señor. Porque te fue tedioso. Porque creíste que no ibas a tener tu pago, tu herencia. Hermano, mire, es tremendo lo que el mundo cree. El mundo cree que la iglesia de Cristo y los siervos de Dios están enriqueciendo. No se equivoque. A mi padre un día le dijeron, ¿cuál es su estrategia para tener tanta gente? Y él le dijo, ninguna. ¿Cómo que ninguna? Queremos, y llegaron, hermanos, hasta con sus lapiceros a apuntar porque querían tener la gente que él tenía. Y él lo único que les dijo, miren, les dijo, yo hago lo que mi Señor Jesús me manda hacer. Ahí dice que a mí me pagan, le dijo, porque oro y leo. Tengo que leer la palabra y tengo que orar. Y cuando usted hace eso, el Señor se encarga del resto. ¿Acaso no dice la Escritura, hermano? Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a ser añadido. Todo lo demás. Pastor, ¿qué es todo? Todo. Todo. No hemos entendido. Somos hijos de Dios, ¿sí o no? Somos siervos del Señor, de su reino, ¿sí o no? Entonces, si usted, hermano, busca el reino de Dios y su justicia y no anda buscando las modas de este mundo ni la cultura de este mundo de tinieblas, usted va a ver cómo Dios lo bendice. Es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Palabra de Dios. Hermano, tenemos que entender esto. Por eso, mire, David dijo, 48. David dijo, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. No hay cosa más linda que tener la ley de Dios en el corazón. La garantía que te da eso. Porque te vas a deleitar en su palabra. Te vas a deleitar en su presencia. La gente cree que venir a la iglesia, hermano, es tedioso. Ay, ojalá que este barbudo sea rápido para que nos saque rápido para la casa. No. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que aquellos que no quisieron nada con el Señor, pero aceptaron a Cristo un día, hermano, van a pagar el precio decapitados y de ahí los van a llevar al cielo. Y ahí estaba el montón de gente. Y a Juan le preguntaron, ¿quiénes son estos y de dónde vienen?
Y el Señor le preguntó, el anciano de días le preguntó a Juan. Y Juan le dijo, yo no sé, Señor, tú lo sabes. Y él le dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, que pagaron con la sangre del cordero el venir acá. Y ellos todos con palmas en la mano, mira, que creían que era el día de la palma, ¿verdad? No les caía el 20, hermano. Y les dijo, estos estarán sirviendo al Señor en su templo de día y de noche por toda la eternidad. Como no quisieron ir a la iglesia, ahora los meten al templo eternamente y para siempre. O sea que más vale venir al templo, ¿verdad? Más vale venir a la iglesia hoy y que no le vaya a pasar de que lo metan allá, hermano. Y lo peor que usted dijo, ay, es que voy a llegar tarde porque ¿cómo cantan? Y allá los serafines, hermano, están santo, 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 todo el tiempo. Y usted viene acá y dice, ay, es que la misma cantan. ¿Por qué no le cambian? ¿Por qué no cantan una canción cristiana de reggaetón? Señor, reprende el reggaetón, hermano. Y entonces, hermano, como sirve usted al Señor y como yo sirvo al Señor, eso varía de persona a persona porque somos únicos, somos creación única y favorecidos por Dios, y cada uno de nosotros, hermano, tiene un asignamiento de Dios, y cada uno de nosotros nos han escogido, hermano, ¿cómo se dice? Unique. Únicos. Thank you. Se le olvida. Dice que cuando yo voy allá a la tierra de mi esposa, hermano, ¿verdad? Y a uno se le olvida hablar, uno pasa unas vergüenzas terribles porque le dice, ¿cómo decir eso? Hermano. Y le dicen a uno, se te mira el nopal, se te mira la flor de izote en la frente y me estás diciendo que no puedes hablar español. Lo que pasa es que después de 45 años en esta tierra, a uno se le olvida, hermano, ¿verdad? Especialmente si uno se lleva con mucho gabacho, ¿verdad? Y por lo general, en el lugar donde vivimos, nuestro vecindario, la mayoría de veces es americano. Good morning, John. Hermano. Good morning, Fred. Hermano, ¿no le pasa a usted? Hi, Barb. Hi, Fred. Hermano, a mí me pasa todo el tiempo, porque alrededor mío todos son gabachos, hermano. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿verdad? Y luego me caso con una mujer que nació aquí, más bien no nació aquí, nació allá en San Salvador, El Salvador, pero la trajeron chiquitita. Fue a la escuela aquí, fue a todo aquí, o sea que habla más inglés que los gringos. Y entonces, en mi casa, hermano, me quiere corregir. Y ahí por lo menos yo me defiendo. Aleluya. Mire, hermano, nosotros somos favorecidos de Dios. Y la manera que servimos a Dios varía de temporada a temporada en nuestra vida. Porque la madre joven que tiene a sus hijitos pequeñitos, ella va a servir a Dios por agradecimiento del cuidado de sus hijitos. Cuando ya los hijos crecen, hermano, entonces ya es otra etapa de su vida. Ella va a agradecer a Dios, hermano, por haber llegado a su vida. Y entonces, hermano, Dios tiene, hermano, etapas en nuestra vida. Y esas etapas son etapas preciosas donde usted va a servir a Dios, hermano, y va a amarlo con todo su corazón. Y por eso lo servimos, porque lo amamos. Y por eso le agradecemos, porque Él cuida de los nuestros. Amén. Ahí está mire, hermano, yo era el único que me había convertido en mi familia. El único. Bueno, mi madre fue la primera, pero yo era el único que me había convertido entre mis hermanos. Hermano,
Yo le testificaba a mis hermanos, le testificaba, hermano, a todos mis familiares. ¿Y sabe lo que me decían? Estás loco. Estás loco. You crazy, man. Yo le decía, no, ya quisiera estar más loco por Cristo, les decía yo. Y mire, hermano, yo oraba por ellos. Yo no sé cuánto usted ha orado por sus familiares que no quieren nada con Dios. Pero nosotros debemos de creerle a Dios que si usted se salvó, dice que toda su casa será salva. Toda su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, nosotros servimos a Dios en diferentes temporadas de nuestra vida, hermano. Por ejemplo, hermano, usted le sirve a Dios porque usted lo ama. Usted no le sirve a Dios porque hay que tener que ir a servir a Dios. Si usted es uno de esos, hermano, qué triste cuando llegue al trono de Dios y el Señor le diga, ¿por qué no me serviste? ¿Acaso no dice la Escritura, Malaquías capítulo 3, ahí dice, hermano, que Él tiene dos cofres? En los dos cofres tiene las cosas que sus hijos hicieron y las que no hicieron. Dice que ahí está en esos cofres el hijo que le sirvió y el hijo que no le sirvió. Qué tremendo. Él guarda en su regazo, en su cofre. A ver si me lo encuentras ahí, Alfredo, capítulo 3 de Malaquías, ahí está. Por si acaso usted dice, ¿cómo, pastor? A ver, ustedes que son exégetas en la palabra de Dios, búsquelo por favor. Está en el capítulo 3 de Malaquías. Así le di ya mejor para que usted lea rápido y me diga, pastor, está en tal lugar. A ver si lo encuentro yo acá. Capítulo 3. Ya al final está. Al final. El versículo 14, ¿me dijiste, señor? 14. Sí, pero ahí está diciendo que habéis dicho, dice el Señor en el 14, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Pero si tú te vas al versículo 17, dice, vamos al 16. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Verso 17. Ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y fíjese que note que el que le sirve a Dios lo pone en una posición excelente, pero el que no le sirve lo pone en una posición de impío. Nótelo, por favor. Verso 18. Verso 18 dice, entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso el servicio a Dios, hermanos, es importante. Por favor, no se canse. No se canse de hablar del Señor. No se canse de hacer su voluntad. No se canse de oír la palabra del Señor. No se canse de recibir la ordenanza de la palabra del Señor. La palabra profética nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Sin embargo, hay algo que permanece igual. Nosotros servimos a Cristo al servir a otras personas. Entonces, no crea que usted tiene que estar en la iglesia sirviendo a Dios para ser siervo de Dios. No, usted lo puede hacer en su trabajo. Pero si en su trabajo usted se encuentra una chavita ahí de unos 18 años y usted ya está viejo y la chavita se le queda viendo y dice, ay, qué bonita su barba. Qué linda su barba. Y usted ya se calla de hablar de Cristo porque dice, ay, qué ratoncito tierno para este gato viejo. Cuidado, cuidado porque hay gente que ya no habla de Cristo
por beneficios carnales. Es terrible eso, hermano. ¿Y usted es cristiano? No, yo iba a la iglesia de vez en cuando. Voy el domingo. Usted vea que yo lo vi ahí arriba. Yo fui a la iglesia 2 veces. Lo vi allá sirviendo. Algún tiempo le serví al Señor, pero ya, ahorita le sirvo a la cultura de este mundo. Y ahí el Señor, hermano, está check, check, check. Cruz, cruz, cruz. Tremendo. Vamos a dar cuenta, dice la Escritura que vamos a dar cuenta de toda palabra que salió de nuestra boca, sea buena o sea mala. Dice toda palabra. Y por eso vamos a ser juzgados. Mire, hermano, después de que Jesús lavó los pies de los discípulos, nosotros esperábamos que Él dijera: ahora les toca a ustedes, lávenme mis pies. ¿Es que eso cualquiera, hermano? Ya te lavé los pies, ahora lávame los míos. Pero mejor Él dijo, mire, Juan 13:14: pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Mire qué tremendo, hermano. No dijo lávenme los pies, dijo ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Última pregunta: ¿estamos tomando las oportunidades que Dios pone delante de nosotros para servirle? Silencio en la casa del Señor. ¿Estamos tomando las oportunidades que Dios nos pone delante de nosotros para servirle diariamente? Porque diariamente, toda nuestra vida va a ser servir al Señor. Tal vez en este año que se acerca y se avecina, en este año nuevo, tal vez tengamos la oportunidad de rewind y poder nosotros ponernos las pilas. Amén. Usted puede hacer un compromiso de estar alerta a las puertas del servicio que Dios le abra. Porque Dios le abre puertas en su lugar de trabajo, le abre puertas en su escuela, en su colegio, le abre puertas donde quiera que usted esté, en el supermercado, donde usted se mueva, va a su país y usted visita a sus familiares. Ahí el Señor lo puso para que hable de Él, para que ellos alcancen la salvación eterna, para que ellos sean de bendición. En su casa usted debe de hablarle al que no está convertido a Cristo, porque le conviene aceptar a Cristo, para que entre en el grupo de los muchos. Porque qué triste que venga el Señor y que todos sus familiares no hayan aceptado a Cristo. Después de que Él venga, ya no va a haber oportunidad. Por eso es importante que hoy tomemos, hermano, ese compromiso de que las puertas que Dios nos abra, hermano, las utilicemos para hablar del Señor. Mejor, en vez de cerrar la puerta, ¿por qué piensa que usted no tiene el tiempo adecuado? ¿Por qué usted se pone a pensar que no tiene el talento para hacerlo? O tal vez usted no tiene los tesoros bíblicos para darles a esa gente. No piense eso, sino que al contrario, hable del Señor, porque Él le recordará las cosas que usted ha escuchado en cada servicio. Él le va a decir lo que tiene que decir. Acuérdese que al ser un siervo o una sierva dispuestos al servicio de Dios, al Todopoderoso, al Altísimo, hermano, llamamiento en la vida del hombre, del ser humano. No hay llamamiento más hermoso que cuando usted acepta al Señor y usted toma ese llamamiento. Un aplauso al Señor. Y Él hoy te está dando la oportunidad de que le aceptes como tu único Señor y Salvador. Allá en casa, en las cárceles, donde quiera que estemos saliendo en vivo, en Sudamérica, en Centroamérica, en las islas del Caribe,
en Europa, en todos los Estados Unidos. Yo sé que estás viendo. No apagues tu canal. Por favor, mantente, porque este es el momento más precioso para tu vida. Abre tu corazón. Deja que Cristo entre en tu corazón. Este es el momento más hermoso que existe en toda la vida del hombre, del ser humano, que acepte la forma de ser salvo y de entrar nuevamente de regreso a casa. En el nombre de Jesús, yo te lo presento hoy como el Cristo de la gloria, que vino a pagar un precio, vino a hacer lo que su Padre quiso que él hiciera, porque de tal manera amó el Padre al mundo, a toda la humanidad, que entregó a Cristo Jesús para que fuera sacrificado en una cruz, y que por esa sangre tú hoy recibieras la salvación y la vida eterna. Abre tu corazón ahí donde tú estás y dile: Señor Jesús, yo te acepto. Señor, yo acepto esa forma de la salvación eterna. Hoy es tu día. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día de salvación para tu casa. Hoy es el día de vida eterna, para que en el libro de la vida escriban tu nombre, y cuando Él venga, Él te llame por nombre y tú le digas: aquí estoy, Señor, y vas a ser arrebatado y llevado juntamente con Él, y así estarás por el resto de la eternidad. A Él sea toda la gloria. Yo sé que hay mucha gente que está aceptando a Cristo por los medios sociales. ¿Por qué tú que estás aquí no vienes al Señor y le dices: Señor, yo te acepto como mi único Señor y Salvador? Yo abro mi corazón. Papito lindo, gracias. Gracias, papá. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Bendigo tu santo nombre. Gracias, papito lindo. Gracias, Jesús. Vamos a hacer una oración, porque sé hay mucha gente. Vamos a solo el piano, por favor. No voces, solo el piano, el fondo. Quiero hacer la oración del pecador, porque hay mucha gente que no sabe cómo venir a los pies de Cristo. Todos juntos repitamos: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra, sé que eres real. Hoy yo abro mi corazón y te invito a pasar dentro de mi corazón. Haz tu trono en mi corazón. Sé tú mi Señor. Estoy cansado de esta vida. Hoy, por favor, sálvame. Perdona todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Yo recibo hoy tu eterna salvación. Gracias, Señor, por salvarme. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Por favor, Señor. Si tú has hecho esa oración, la Escritura dice que hoy ha venido un nacimiento nuevo a tu vida. Hoy el Señor te ha salvado. Y si no sabes dónde congregarte, a dónde ir para continuar tu discipulado, escríbeme. Yo te voy a mandar donde quiera que estés en la faz de la tierra. Yo voy a encontrar el lugar para que tú estés cerca de un lugar donde se predique a Cristo, se predique la sana doctrina, para que seas alimentado y que llegues al llamado del supremo llamamiento. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo a tu familia.
en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes a partir de las 10 de la mañana. En el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Una vez más, al 619-757-6785. Bendiciones.